Buenas noches, el Señor los bendiga, amados hermanos, amada audiencia, en esta noche. Les saludamos de aquí de la ciudad de Moncler, Centro Cristiano Ágape Aliento de Vida. Les da la bienvenida y los saluda. Les da gracias por su audiencia. En esta noche, amados hermanos, pues quiero compartir de la palabra. Quiero expresar lo que el Señor había inquietado, palabras que nosotros muchas veces las vemos, ¿verdad? Y queremos identificarnos o queremos identificarlas, queremos discernirlas y saber qué es lo que el Señor nos habla, qué es lo que el Señor quiere que entendamos. Y así como en la última prédica, ¿verdad? Hablaba yo en el libro de Isaías 55, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Y esto es más que nada una introducción, ¿verdad? De lo que el Señor hablaba, de que Él hacía una invitación para venir a Él, para venir a las aguas, ¿verdad? A todas aquellas personas que estaban necesitadas, que necesitaban, ¿verdad? De algo, pero Él lo expone como las aguas. Y las aguas, amados hermanos, pues representa, ¿verdad? El nuevo nacer, el nuevo bautismo. El sumergirse en las aguas y salir de las aguas es comenzar una vida nueva en Cristo, es comenzar a renovar nuestras mentes, es comenzar a caminar en el camino que Él quiere que caminemos. Y de esas aguas el Señor habla de esas personas que necesitan y que muchas veces nosotros quizá por falta de conocimiento o aún por pena pensamos que el llamamiento del Señor es algo que a alguien se le ocurrió. Pero esta palabra, amados hermanos, se ha hablado durante más de 2000 años y por fe nosotros creemos que ese llamamiento también es para nosotros en el día de ahora. También el Señor habla, ¿verdad? Que hay que vengamos a Él, que no importa su condición, no importa si usted no tiene dinero o si tiene, ¿verdad? Pero más que en todo, saber de lo que el llamado que Él le hace a través de que bien tenga ese dinero o esa posición económica estable o no. Es que cuando usted viene sin dinero, amado hermano, lo que el Señor le va a dar va a ser algo invaluable, algo que no tiene precio. Por eso Él dice que venga al que no tiene dinero para que compre, ¿verdad? Sin dinero. Y ese compromiso, ¿verdad? De esa palabra que Él está hablando y que Él hablaba era precisamente de una salvación que usted no va a pagar nada, que nada más necesita, ¿verdad? Acercarse al Señor para que usted pueda ver qué es lo que el Señor le va a enseñar, qué es lo que el Señor le va a mostrar y de qué manera usted va a ir ganando esa salvación, de qué manera usted a través de esa agua va a comenzar a purificarse, va a poder usted a dejar la inmoralidad sexual, va a dejar de tener esos pensamientos que muchas veces lo llevaron a la ira, muchas veces lo llevaron a herir a la esposa, de golpear al hijo, muchas veces de que hasta por una mirada contender, ¿verdad? Con ese compañero de trabajo o con quien usted se encuentra. Así de que, amados hermanos, el segundo llamado también es para aquellas personas que el Señor habla y les dice que por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, ¿verdad? El Señor habla de ese pan, ¿verdad? Que quizá podemos expresarlo, el pan de vida, de ese pan del cual dice que descendió del cielo, que todo aquel que comiera de ese pan, ¿verdad? Dice que vivirá para siempre. Y de ese pan es del que le habla el Señor. De ese pan es de que el Señor quiera que usted invierta su tiempo y que aún en medio de todo, de lo que usted viene haciendo a través de de su autosuficiencia, es querer apartarse del camino y de querer decir: yo no veo a Dios en ese predicador. Y ese es un problema serio, amados hermanos, que cuando venimos a la iglesia, nos acercamos a Dios, queremos encontrar a Dios en las personas, queremos encontrar a Dios en los que predican, queremos encontrarlo, pero la presencia de Dios está en su palabra. Es ahí donde usted va a encontrar, cuando usted es sumergido en el agua y simbólicamente recibe el Espíritu Santo y tiene un encuentro con el Señor, es de la manera en que usted va a comenzar a conocer a Dios. Así de que, amados hermanos, pero después el Señor dice en el versículo 3, dice que Dios nos recuerda que debemos de inclinar nuestro oído en todo tiempo. Cuando usted inclina el oído hacia la voz de Dios, hacia la palabra, hacia los propósitos eternos del Señor, es donde usted
dice que por fe va a recibir la salvación de su alma. Dice que su alma se va a deleitar. Usted en cualquier momento, amado hermano, en que escuche la palabra del Señor, su alma se va a deleitar, su espíritu se va a engrandecer, usted va a testificar que es real lo que esa persona está hablando, ¿verdad? Así de que gloria al Señor. Esta es una introducción de lo que veníamos hablando, pero que vamos a llegar hasta el versículo 6, en donde el Señor todavía nos sigue diciendo cuáles son los pasos, ¿verdad? Que debemos de seguir. Pero ahora nos damos cuenta que Dios nos da instrucciones para acercarnos a Él y recibir su Espíritu Santo a través del agua. Esa es la primera parte del versículo 1, y dice: venir sin dinero y comprar sin precio. Ese lo que hablamos es la salvación del alma, de cuando usted viene y viene a comprar sin precio, porque decíamos que la salvación no tiene precio para nadie, tiene precio, porque el precio ya lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? En ese martir, en todo lo que Él sufrió, para que la ira del Señor no viniera sobre nosotros, sino que la recibió su propio Hijo. Y así de que en la parte 3 dice: para recibir su gracia y su salvación, tenemos que oír por fe su palabra. Y es de la manera que venimos nosotros continuando y venimos creyendo en el Señor, porque cuando nos apartamos es así como hablábamos del agua, ¿verdad? Que el agua, dice que una vez que la tomemos, ese mismo día el agua se disipa, el agua, el cuerpo, ¿verdad?, la desecha. Y nosotros de igual manera, cuando la palabra viene a nosotros, nos refresca nuestra mente. La palabra nos llena, la palabra nos conmociona, la palabra nos brinda una seguridad, un gozo, el cual solamente el hombre que tiene el Espíritu Santo puede dar testimonio de eso. Y por último, dice que la salvación de su alma viene a través de poner en práctica la palabra. Y es que cuando usted debidamente sigue practicando y pone esa palabra por orden, la adopta y sigue las instrucciones del Señor, su vida va a cambiar y nunca más volverá a ser el mismo. Así es que, amados hermanos, vamos a dar gracias en esta noche. Vamos a hacer una oración. Esa era una introducción. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche. Padre de la gloria, oramos y bendecimos tu palabra. Te damos las gracias por ella, Señor. Damos gracias también por aquellos. Bendecimos a toda la audiencia, Señor, que en este momento está viendo también este servicio, esta prédica, Padre. Y te pedimos, Señor, que como tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo es el que traerá memoria, Señor, de lo que yo tenga que hablar. Y esa es la palabra tuya, Señor, no es la mía, Padre Santo. Yo no soy nadie, Padre, aquí. Solamente, Padre, un servidor, un portador de tu palabra. Bendice tu palabra, bendito Dios de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, esta era solamente una introducción, y la pregunta es cómo recibimos estos beneficios, y es donde pasamos primeramente al versículo 6, ¿verdad? Vamos a leer primeramente la palabra, y dice así: buscar. Isaías 55, versículo 6, amado hermano. Ahí habla su Biblia, usted que está en sintonía, para que pueda también compartir, para que pueda usted estar atento a la voz del Señor. Y dice así: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Es que gloria al Señor. Dice que buscar a Jehová, ¿verdad?, mientras pueda ser hallado, llamarle mientras pueda ser hallado. ¿Cuál es el significado? Primero, ver el significado de qué es buscar. Para usted, nosotros sabemos, ¿verdad?, qué es buscar, ¿verdad? Pero el significado, ¿verdad?, en griego quiere decir bakash. Fundamentalmente, bakash significa buscar algo que lleva un propósito. Y esos son los propósitos del Señor, que cuando usted busca algo, sabemos qué es buscar. Usted busca quizá un anillo que se le perdió, y cuando usted busca ese anillo y lo encuentra, se lo va a poner para lucirlo, ¿verdad?
Cuando usted busca, precisamente tiene una búsqueda constante de esa mujer que usted conoció, que ahora es su esposa. Usted pretendía siempre buscarla con un propósito, con el propósito de estar con ella. Y después de estar con ella, usted se enamora de esa persona. ¿Y qué es lo que hace? Usted a final de cuentas contrae matrimonio y sigue viviendo con esa persona. ¿Por qué? Porque usted la buscó y a usted le agradó lo que esa persona le compartía, ¿verdad? Para poder llevar una vida, confortar una familia. Y de igual manera, amado hermano, en la vida del Señor es lo mismo. Cuando usted busca al Señor, es un propósito. Y no es de que nosotros lo hayamos buscado, es de que Él primeramente a nosotros nos amó y Él nos buscó. Pero simple y sencillamente nosotros nos rehuimos a tener un encuentro con Él. Así de que buscar también, dice, es alguna cosa cuya ubicación se desconoce. Y ese es el problema serio en nosotros cuando nos hablan de buscar al Señor. Y tenemos un problema familiar, tenemos un problema con un hijo, tenemos un problema de trabajo, tenemos escasez en alguna área, quizá monetaria, y nos dicen, busca al Señor, pide su dirección. Pero preguntamos, ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a buscar? O sea, no tenemos una ubicación de cómo buscarlo, pero siempre y sencillamente en la palabra del Señor. Ahí está la dirección, ahí está el consejo, ahí está la corrección, ahí está la disciplina, ahí está la bendición, ahí está el gozo, ahí encontraremos todo. Entonces, amado hermano, cuando usted y yo entendemos que el buscar a Dios es y será una de las bendiciones más grandes. Y crea esto que yo le digo por fe, amado hermano, porque yo desde que tuve un encuentro con el Señor hasta esta fecha, yo puedo decirle que he sido en gran manera bendecido. No le voy a decir que mis problemas se acabaron, no le voy a decir que ya no tengo contiendas, yo no le vengo a decir que ya no tengo malos pensamientos. Yo no le vengo a decir tampoco que de repente me entra la ira. No le voy a mentir tampoco que de repente por ahí puedo desear a la mujer que no debo de desear. Pero dice la palabra del Señor que cuando usted se acerca al Señor y cuando usted se sumerge en el agua y cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, usted es siendo renovado día con día a través de la palabra. Y es que cuando esos ataques vienen a usted, ¿verdad? Sabiamente los desvía. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Por qué? Porque usted ya es una criatura nueva. Dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. He aquí dice que las cosas pasadas, las cosas de atrás ya pasaron. Usted ya es un hombre nuevo. Entonces usted ya comenzó a renovar su mente en la palabra del Señor. Así que el buscar a Dios, amado hermano, es una cosa tan entendible, amado hermano. No le voy a poner trabas ni tropiezos, porque es tan entendible que la palabra del Señor trae propósitos de bien. Escuche bien esto: propósitos de bien, propósitos de bendición, propósitos de gozo, propósitos de una salvación eterna, propósitos de bien para usted, para su familia, para sus hijos y aún para su descendencia, porque esa es la promesa. Entonces no hay manera de que usted pueda decir de qué manera lo voy a buscar o es tan difícil hacerlo, que por eso dice la palabra que lo busque mientras pueda ser hallado. Ahora, la palabra es: ¿qué es lo que está deteniendo buscar a Dios? ¿Qué es lo que lo detiene hoy, en la mañana, en la tarde o al anochecer o día a día? Quizá pueden ser las estadísticas, amado hermano. Las estadísticas de la vida, las estadísticas del mundo muchas veces nos permiten o nos hacen dudar de la palabra del Señor y de la existencia del Señor, del Creador, del poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Y las estadísticas comienzan, amado hermano, una estadística ligera que voy a dar, comienzan en 1969, un año después de que yo nací, ¿verdad? Y comienzan a través de los vuelos hacia la luna, de los vuelos espaciales, cuando el primer cohete es lanzado y que llega a la luna y el mundo ovaciona eso, ¿verdad? Y viajes al universo, viajes a muchos planetas, intentando buscar vida, buscando vegetación, tratando de desmentir el poder del Señor.
Y hasta la fecha, amados hermanos, hasta la fecha dice que la ciencia sigue buscando una manera de procrear quizá óvulos o otras cosas que lleven a reproducir, que puedan formalmente darle nueva vida al hombre que ya murió. Pero todo eso se encuentra solamente en Cristo Jesús. Porque Él venció la muerte, Él resucitó, amado hermano. Él no esperó que alguien le dijera de qué manera hacerlo. Él tampoco no fue un científico para decir yo lo voy a hacer de esta manera. Simple y sencillamente que Él es el creador, Él es el principio, Él es el fin. Él conoce todo, amado hermano. Así de que cuando usted se acerca, usted busca a Dios, usted va a tener recompensa, usted va a tener la solución de lo que muchas veces el mundo, ¿verdad? El mundo que lo atrae o el mundo lo atrapa y lo desvía. Y usted comienza a dudar. ¿Será que verdaderamente el Señor existe? ¿Será que verdaderamente es el creador? Amado hermano, ¿le son insuficientes todos los milagros que el Señor hizo cuando estaba en la tierra? Aún que no había esta ciencia tan avanzada, ¿le es insuficiente todo lo que el Señor hizo? Todo lo que usted ve a través de las Escrituras, todo lo que usted ve que el Señor hizo para que usted creyera que Él es el creador, que Él es el Dios todopoderoso. Así es que el ser creado por Dios busca a través de experimentos la identidad de la creación, amados hermanos, y sin respuesta alguna, y una y otra vez. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque simplemente en esta etapa que estamos viviendo, el mundo, los gobiernos, ¿en dónde están ahorita? Simplemente, amados hermanos, ya no están en querer buscar vida a través de los planetas o de otros experimentos o de viajes. El mundo, amado hermano, y todos los científicos de la ciencia, de la medicina, están tratando ahorita de buscar una solución a este virus, a esta pandemia que se ha derramado a través del mundo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Que si usted ha confiado en Dios, que si usted ha buscado al Señor desde que la iglesia ha cerrado, usted no ha dejado de buscar la presencia del Señor, usted no ha buscado de llenarse de su alabanza, de su espíritu, de su palabra, de su corrección, de sus promesas, déjeme decirle, amado hermanos, que usted no va a tener preocupación alguna. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está tomando el control de todo eso que está aconteciendo. Y que si usted en el Señor ha confiado, créame, por fe, amado hermano, que no habrá, dice, que peste que tocará su morada. Así es que gloria al Señor. Entonces, en medio del hombre, el enemigo, amado hermano, otro enemigo más en el mundo del que hablaba, ¿verdad? Del que hablamos siempre, es Satanás. Es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En medio de este caos, en medio de esta confusión y la oscuridad que muchas veces el hombre espiritual busca cuando se aparta de la luz, ¿verdad? Cuando se aparta de la luz divina del Señor, dice que viene la oscuridad espiritual. Y en estos momentos mucha gente se ha apartado y ha puesto la mirada en ver de qué manera vamos a salir de este problema, de qué manera, cuáles son las soluciones que el gobierno tiene. Pero, amado hermano, se ha olvidado de que toda esa oscuridad por la cual nosotros estamos pasando ha sido disipada por la luz divina del Señor Jesucristo. Y usted tiene que creer por fe, porque cuando camina en la luz, dice que no habrá nada que le ponga tropiezo. Y aun que el justo dice que 7 veces cae, dice ahí mismo el Señor dice que lo levantará. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, ha inclinado su oído, amados hermanos, a otras voces, a vacunas, a viajes, a respuestas, a esperanzas, amados hermanos. Y eso sí es una realidad. Eso es algo que sí, que para los que no han creído en el Señor, están buscando, están esperando, están esperanzados en que eso venga pronto, en que eso pase pronto. ¿Por qué? Porque están viviendo en temor, están viviendo en incertidumbre, están viviendo en el terror, están viviendo en la duda. ¿Por qué? Porque no han puesto su confianza en el Señor. Pero a todos aquellos, dice, que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una esperanza. Y esa esperanza de que si alguno está en Cristo Jesús, amados hermanos, hay una confianza de que vamos por el camino correcto. Entonces, pero no olvidemos una cosa, esa es buscar a Dios. La pregunta es que siempre hacemos y siempre se hace es: ¿qué nos detiene
buscar a Dios. Las estadísticas, como decían, muestran que muchos cristianos hoy en día están más atentos a la esperanza de esa vacuna, que quizás esa vacuna no llegará en meses o que a lo mejor en años, pero que sí también los gobiernos nos han sugerido, y que nosotros humildemente, ¿verdad?, bajo eso tenemos que obedecer y no ser rebeldes a lo que los gobiernos hacen, porque recordemos que aún los gobiernos, amados hermanos, han sido establecidos por el Señor, los mismos gobiernos, y entonces nosotros como buenos ciudadanos cristianos debemos precisamente también de someternos a las sugerencias del gobierno, también para no ser infectados, porque eso tampoco no quiere decir que somos intocables. Gloria sea al Señor. Así es que la respuesta y la solución del creyente está en buscar a Dios en ruego, súplica y oración. El Salmo 18:6. Salmo 18:6. Mire lo que el Señor, lo que el rey David hablaba con el Señor y decía: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice que el salmista en su angustia invocó a Dios y clamó a su Dios. Dice que Dios oyó desde su templo el clamor delante de él a sus oídos. Entonces, amados hermanos, lo que el salmista nos quiere decir ahora es que no dejemos de buscar a Dios, que en nuestra angustia no nos olvidemos, que no nos desviemos de su dirección, de lo que el Señor nos ha mostrado hasta ahora. Que cuando usted clama, dice que nunca va usted a quedar desamparado. Cuando usted busca la dirección de Dios, usted no va a quedar avergonzado. Y la dirección o la respuesta del Señor, muchas veces usted la quiere encontrar a la voz de ya, como decir, como que si el Señor fuera un mandadero, o como que si el Señor fuera un bad boy que enseguida le va a traer la comida. Pero quiero decirle que las promesas del Señor van a llegar en el tiempo, pero que usted tiene que ser paciente. Entonces, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que esté cercano. Aquí, amados hermanos, hago un paréntesis y poder compartir algo de este versículo, ¿verdad? De este versículo 53. Y son 3 referencias. Así es de que la primera, amado hermano, la vamos a poner así. Dice que busquemos al Señor mientras encontremos la promesa de su respuesta. Y este versículo, amado hermano, de Isaías 55, del versículo 1 al versículo 13, de esa búsqueda y de todo lo que el Señor está hablando, es relacionado con el capítulo de Jeremías 29, del 10 al 14. Y es ahí donde está esa promesa, ¿verdad?, para aquellos hombres que fueron exiliados, aquellos hombres que fueron deportados, aquel pueblo que fue entregado en manos de Nabucodonosor, que estuvieron 70 años exiliados. Y cuando nosotros hablamos de un exilio, amados hermanos, un exilio es relacionado cuando a usted, relacionado con la política, cuando su vida peligra. Cuando usted va a haber un atentado, cuando usted lo están buscando para matarlo, porque usted ciertamente habló en contra del gobierno y el gobierno lo está buscando, y usted se va a otro país exiliado pidiendo protección para que no sea encarcelado, para que no sea enjuiciado, o en el mayor común de los casos ser asesinado. Entonces eso viene siendo un exilio. Un exilio también, amado hermano, es algo voluntario, algo que usted hace por su propia voluntad cuando usted quiere apartarse de un país e irse hacia otro. Eso viene siendo el exilio. Eso viene siendo lo que el pueblo del Señor, ¿verdad?, pereció. Pero ¿por qué ese pueblo hablamos? ¿Por qué ese pueblo pereció? ¿Por qué ese pueblo fue entregado en manos de Nabucodonosor, verdad? Entonces, porque el tema, amados hermanos, de hoy es una búsqueda equivocada. Porque sabemos que cuando ese pueblo buscó
la dirección del Señor fue grandemente un pueblo vencedor, y que venció en batallas y que ganó muchas batallas, y que cuando los pueblos sabían que el pueblo de Israel iba al frente, muchos pueblos temían porque sabían que el poderoso de Israel iba con ellos. Pero cuando el pueblo hizo búsquedas equivocadas, cuando el pueblo desaprobó la voluntad del Señor, cuando el pueblo se fue a la idolatría, cuando se olvidó del Señor, de la voluntad, es ahí donde el Señor, ¿verdad?, muchas veces se aparta. Pero aquí hay una promesa que el Señor les estaba dando, y así dice la palabra de Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Mire qué grande es el Señor. Aparte de haber estado ellos exiliados, haber estado apartados en otro país donde no era de Él, dice que ya ahí el Señor habla de su promesa. Dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a ese lugar, al lugar de Jerusalén, a donde ellos estaban, para poder, ¿verdad?, dejar Babilonia. Y el versículo 11, amado hermano, porque mire qué grande lo que hablábamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿por qué teme usted, amado hermano? ¿Por qué le tiene miedo al Señor? ¿Por qué teme acercarse? ¿Por qué cree usted que dice que los pensamientos del Señor son de paz y siempre van a ser de paz y no de mal? Por eso cuando usted viene a los pies del Señor, lo que va a encontrar en el Señor siempre va a ser paz para su vida, ¿verdad? Y esos son los pensamientos que el Señor le hablaba a su pueblo, y que ahora habla también hoy en día a nosotros. Y el versículo 12, amado, el versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y esa es una de las maneras más grandiosas en las cuales el Señor se deleita. Cuando usted invoca su nombre, cuando usted viene, usted le ore, dice que el Señor va a inclinar su oído y lo va a oír. Gloria sea al Señor por su palabra. El verso 13, hermano, dice: y me buscaréis y me hallaréis. Por eso ahí está lo que hablábamos en el versículo 56, ¿verdad? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque ahí está diciendo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero cuando no lo buscamos de todo nuestro corazón, no hay respuesta del Señor. Porque dice el Señor que no nada más nosotros muchas veces, dice que lo alabamos de labios, pero que nuestro corazón está apartado. Él conoce, Él es el creador, Él conoce nuestro corazón. Por eso cuando lo buscamos con todo vuestro corazón, dice que el Señor traerá respuesta. El versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y ahí está claro, hermano, de lo que estamos hablando en el versículo 56, de qué manera buscarlo. Ahí estaba la promesa, y dice que lo encontraría nuevamente Jehová, y Él los iba a hacer, los liberaría de esa cautividad, y los reuniría de todas las naciones de donde fueron dispersados, de donde Él los arrojó, ¿verdad? Porque la ira del Señor cayó en ellos, porque se apartó el Señor. Pero también había una promesa que Él iba a regresar después de que ellos cumplieron, ¿verdad?, ese tiempo. Dice que Él los iba a traer al lugar que era a su pueblo, a Jerusalén. Así es de que, amados hermanos, primero debemos de aceptar que Dios cumple sus promesas, y a todos nosotros, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo que el Señor dice que Él lo hará, porque hemos de saber que su palabra no varía. Su palabra es luz, su palabra es recta como la luz, no tiene variación, y lo que el Señor dice, Él lo cumple. Entonces Él cumple sus promesas, y que los pensamientos del Señor, creámoslo, Señor, creámosle al Señor que son de bien, no de mal, que son de paz, siempre van a ser. El mal lo traemos nosotros, no el Señor. Nosotros nos escondemos porque ante Él sabemos que estamos desnudos, y que el Señor conoce nuestras iniquidades, nuestros malos pensamientos, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él profundiza, y cuando estamos muchas veces ante Él nos sentimos mal, pero el Señor es bueno y misericordioso para perdonarnos, ¿verdad? Y para poner limpiarnos de toda maldad. Gloria sea al Señor. Pero tenemos que acercarnos, ¿verdad? Dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Esa es la promesa. Ahora, ¿por qué teme buscar
al Señor? ¿Por qué se atemoriza? ¿Por qué esconde el rostro del Señor cuando se le habla del Señor? ¿Cree que no es su tiempo, amado hermano? ¿O que está demasiado viejo, o está demasiado joven, o está demasiado adolescente, o todavía no es el tiempo, o necesita usted seguirse divirtiendo, llevar una vida pecaminosa, llevar una vida de desenfreno, llevar una vida de lujuria, llevar una vida en los vicios, llevar una vida en las redes sociales de pornografía, de estarse uno infectando todos los días de cosas que al Señor no le agradan, pero que nosotros decimos: yo no le hago mal a nadie, yo no peco, yo no hago nada, yo estoy limpio, yo estoy bien, ¿verdad? Pero el Señor conoce lo que venimos haciendo. Porque se siente agradecido en buscar a Dios. ¿Acaso hay algo que no te permite acercarse a Dios? Dice Amos, amado hermano, 5:4. Así ha dicho Jehová a la casa de Israel. Mire una promesa que es real. Dice Amos, versículo 5, el capítulo 4. Pero así ha dicho Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Entonces, mientras que usted busca al Señor, amado hermano, usted va a vivir. Usted va a vivir en paz, usted va a vivir en victoria, usted va a vivir con la dirección del Señor, usted va a vivir en la manera que usted jamás imaginó que iba a vivir. Usted va a vivir conforme a los estandartes, conforme a los estatutos, conforme a los mandatos del Señor. Cuando usted toma el camino del Señor, usted va a encontrar vida y vida en abundante. Claro que los problemas no se van a acabar, pero el Señor tiene solución para todos ellos. Así que la segunda referencia, amados hermanos, de este mismo versículo 56, ¿verdad? Primero hablábamos de que cuando la promesa, que buscar al Señor mientras esté la promesa, y la promesa estaba con este pueblo de Israel, y que dice que el Señor nuevamente los iba a regresar. De igual manera nosotros, amados hermanos, la promesa también en nosotros. Nosotros buscamos al Señor y también quizás estamos exiliados. Estamos en ese mundo apartado que no es el mundo del Señor, en esa patria que no nos pertenece, y no queremos entrar a la patria celestial. Y el Señor quiere repatriarnos, quiere decir: vengan a mi patria, vengan aquí, que aquí ya es donde van a vivir con una mentalidad diferente. Es donde sus problemas van a comenzar a achicarse. Es donde sus hijos ya van a tener respeto por usted, no por los golpes, los insultos, los gritos y agredirlo verbalmente, sino por la paz que usted va a imponer, sino por la paz y las palabras que el Señor le va a dar, para que, dice, no provocar a su hijo a ira, sino amarlo como el Señor nos ha amado a nosotros con amor eterno. Gloria sea al Señor. Entonces, el tiempo de salvación, en la segunda referencia, dice que el tiempo de salvación de Dios es limitado, amados hermanos. También, primero dice que buscar la promesa, pero también hay un tiempo que es limitado. Y vamos a leer un poco acerca en Corintios 6, el 1 y el 2. Es que el tiempo de salvación también es limitado. Y así dice la palabra. Así pues, segunda de Corintios 6, versículo 1 y versículo 2, hermano. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Primeramente porque hemos recibido la gracia del Señor, no por nuestros hechos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros actos, no por lo que hagamos, no por obras, amados hermanos, sino que la gracia del Señor vino a nosotros a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y de esa gracia está hablando. Dice que así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, nosotros también como colaboradores, como boca del Señor, ¿verdad? Dice que exhortamos a todos a que no recibamos en vano esa gracia de Dios. A los que ya conocen a Cristo, que no retrocedan, que sigan adelante y que puedan ver que la salvación, como decíamos, es también muchas veces es limitada, porque no sabemos cuándo el Señor vaya a venir a pedirnos cuenta y nosotros estemos enteramente preparados. Y el versículo 2 dice, porque dice, ¿verdad? El versículo 2, amados hermanos, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Porque en ese tiempo es un tiempo aceptable todavía. Porque buscar a Dios mientras pueda ser encontrado, ¿verdad? Buscarlo. Dice, porque hay tiempo aceptable y hay tiempo que no. Hay tiempo, dice que Él en día de salvación nos ha socorrido. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados, amado hermano. Ya estábamos condenados todos nosotros por nuestra vida pecaminosa, por estar apartados, porque desde nuestro nacimiento, por la descendencia de Adán, ya llevamos nosotros, ¿verdad? Esa marca de que ya llevamos una vida de pecado. Pero dice que el tiempo, aquí ahora el tiempo es aceptable. El tiempo es aceptable, el tiempo es para hoy, no para mañana. Es ahora el día de salvación, amado hermano. No piense un día, no piense otra vez, o piense usted que quizá en ese momento usted se aparta y algo pasa por llevar un instinto, por llevar un deseo que lo va a apartar en ese momento. Si algo pasa, ¿qué cuentas le va a dar usted al Señor? Es que gloria sea al Señor. Entonces termina, ¿verdad? Aquí diciendo que el tiempo es para ahora. El apóstol Pablo nos exhorta a buscar a Dios y a reconciliarnos con Dios, a no negar esa gracia, la gracia que no es por obras. La gracia, lo volvemos a decir, es por lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Y la referencia número 3 de ese mismo versículo 56, ¿verdad? Dice que viene el día en que Dios se negará a ser hallado. Y usted podrá decir, ¿de qué manera el Señor se negará a ser hallado? ¿Acaso el Señor se ha negado? ¿Acaso el Señor se ha ausentado? Sí, amado hermano, sí se ha ausentado. Y si vemos por un ejemplo, cuando el Señor le dijo a Noé que construyera la arca, y Noé estuvo predicando a ese pueblo, estuvo predicando. Y más de 100 años él duró reconstruyendo, construyendo esa arca. Pero cuando el tiempo vino y las puertas del arca se cerraron, dice que empezaron a tocar porque el diluvio comenzó. Pero el Señor ya se había ausentado. ¿Por qué? Porque no buscaron al Señor en el tiempo que el Señor pudo haber sido hallado. Gloria al Señor. Pero aquí tenemos un punto, ¿verdad? De referencia. Hebreos 3, 7, 12. Gloria al Señor. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y el que habla es el Espíritu Santo, no el escritor, ¿verdad? De Hebreos, siendo el Espíritu Santo a través de ese escritor. Dice, si oyereis hoy su voz, hoy que estamos hablando de buscarlo, de buscar a Dios, de buscar el rostro, de buscar su dirección, de buscar su amor, de buscar su perdón, de buscar su gracia, ¿verdad? Dice que si hoy escuchemos hoy su voz, dice el versículo que sigue. El versículo 8 dice, no endurezcas vuestros corazones. Y ese es el problema, que cuando endurecemos nuestros corazones y no al Señor, muchas veces es por alguien que usted conoce, que a lo mejor es un hombre usado por el Señor, o es un hombre o una mujer que gusta de la palabra, que es una persona entregada hacia el Señor, y por medio de eso usted agarra hasta un celo con esa persona y dice, yo por qué me voy a acercar para ser como esa persona, como hipócrita, o para mentir, o usted comienza a ver los defectos de esa persona y usted endurece su corazón. Pero ahí está hablando, ¿verdad?, al pueblo, que no endurezcas vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9, hermano. Dice que ahí tentaron al Señor. Toda esa generación tentó, dice, donde me tentaron vuestros padres y lo probaron y vieron mis obras 40 años. Gloria al Señor. Dice, a causa de lo cual, primero dice que vieron las obras. Y yo decía, usted ve las obras del Señor. Todo lo que el Señor dejó escrito. Y dice que a lo mejor una enciclopedia posiblemente sería poco para poder redactar y poder escribir todos lo que el Señor hizo, todos los milagros que el Señor hizo. Entonces dice, aún él viendo sus obras, murmuraron, se apartaron, hablaron mal de él y siempre contendieron contra Moisés. Dice, a causa de la cual contra esa generación él se disgustó, y siempre dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Usted no ha conocido el camino, hermano?
Usted ya no tiene que divagar. Usted ya no tiene que disgustarse con el Señor por culpa del hermano, de la hermana o del vecino. Usted busque al Señor, amado hermano, y no vague y no endurezca su corazón. Por tanto, dice que el Señor juró en su ira, dice, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, y termina diciendo, mirad hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y muchos hermanos, amado hermano, hay hermanos que me han dicho, mira, me aparté del Señor. Y déjame decirte con todo mi corazón que me tuve que estrechamente pelear mucho dentro de mí para volver al camino del cual yo perdí. Y cuando yo sentí que no necesitaba de ese Dios, cuando yo sentí que no necesitaba, cuando hablamos al principio del agua que sacia nuestra sed, que sacia todo principio de pecado, que sacia todo principio de ira, que sacia todo principio de maldad, todo lo que queremos hacer cuando venimos al Señor y tomamos de esa agua, cuando comemos de ese pan, es ahí que cuando el Señor se glorifica en nosotros y cuando nos apartamos, amados hermanos, eso pasa y decimos, no importa, yo no necesito. Y por ahí empezamos a vagar, apartarnos de él 1, 2 o 3, 4, 5 días. Y de repente ya pasaron muchos días. Y cuando usted reacciona, hermano, ya está nuevamente intoxicado, ya está nuevamente lleno de porquerías en su mente, amado hermano. ¿Por qué? Porque usted mismo ha apartado al Espíritu Santo del Señor. Y eso mismo pasó con ese pueblo. Y lo que el Señor hoy nos exhorta y nos dice que no haya nosotros, ninguno de vosotros, corazón malo para tener incredulidad y apartarnos del Señor vivo, de lo que el Señor hizo y de lo que el Señor dejó. Es más que suficiente como para poder dudar de su poder dudar de su amor, poder dudar de su disciplina y poder dudar de que el Señor siempre va a tener cosas grandes para nosotros. Así que gloria al Señor. Dice que la incredulidad y la falta de fe nos lleva a búsquedas equivocadas, y eso fue lo que pasó y ha pasado muchas veces en las vidas actuales, en los matrimonios, cuando la búsqueda del hombre muchas veces es saciar su instinto sexual con otra mujer. Y ¿qué es lo que pasa? Esa búsqueda equivocada, amado hermano, lo lleva a un divorcio, lo lleva a dejar a un niño, a una niña sin padre. Y todo ¿por qué? Por su concupiscencia, de la cual usted, amado hermano, por su corazón de incredulidad, de saber que a lo mejor no va a haber consecuencias. Las consecuencias vienen. Por eso no aparte su corazón del Señor, ¿verdad? Así de que el pueblo de Dios pereció y cayó a espada en muchas ocasiones debido a que buscó equivocadamente el camino y no buscó el camino correcto del Señor. Así que las tres referencias eran buscar a Jehová mientras todavía encontremos la promesa de su salvación, y lo leíamos en Jeremías 29, 10 al 14. Dice que Dios cumplió su promesa con su pueblo y lo repatrió y lo regresó, ¿verdad?, a Israel. Y lo mismo Dios quiere hacer eso con nosotros. Todos los que anduvimos en un tiempo despatriados, anduvimos fuera de la patria celestial, el Señor a través de Jesucristo quiere hacer lo mismo con nosotros, pero no debemos de endurecer nuestro corazón y de tener incredulidad de que el Señor tiene algo grande para nosotros. Gloria al Señor. Y el segundo dice que el tiempo de salvación de Dios es limitado, y lo leíamos en Corintios 6, 1 y 2. Dice que y la referencia número 3 dice que viene el día en que se negará a ser hallado, y eso está claro en ese, ¿verdad?, contexto que hablamos, Hebreos 3:7-2. Pero todo es posible, amados hermanos, todo es posible para todos nosotros cuando tenemos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Pero para poder llegar, ¿verdad?, para poder buscar al Señor, para poder recibir lo que el Señor tiene, de siempre tener que estarnos refrescando nuestra mente, nuestro corazón, en refrigerio a través de esas aguas. Dice que hace una exhortación el Señor en este mismo libro de Isaías 55:7. Isaías 55:7. Hace una exhortación, ¿verdad?, para los hombres, para todos nosotros. Y el primero dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
Y me detengo un poco, ¿verdad? Y hago una pauta y voy a hablar de ese significado, porque yo decía, pues, ¿qué es un hombre impío en realidad, verdad? ¿Qué es el hombre impío? Y buscaba en el diccionario, ¿verdad? Y buscaba y había la referencia, había varias, pero una que me detuve y la escribí, dice que el hombre impío se refiere a un hombre que carece de la piedad o la fe de Dios, que anda en impiedad, que no es piadoso. Ese es uno de los hombres impíos. Y también dice que los impíos son personas que declaran su libertad. Habemos muchas personas y la libertad es un libertinaje, amado hermano, que nos lleva a apartarnos del Señor, declarar nuestra propia independencia, declarar nuestros propios pensamientos, declarar nuestros propios principios, declarar nuestras propias ideas, declarar nuestros propios imperios y no declarar que somos dependientes del Señor. Esos también son los hombres impíos, que no tienen impiedad, ¿verdad? Los que van con todo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, porque usted dice, ¿en dónde puedo encontrar esos hombres impíos? ¿En dónde? Por eso el Señor siempre, cuando hace una referencia, siempre deja escrito algo para mostrarnos que todos esos pueblos, esas personas que anduvieron vivieron impiadosamente, tuvieron consecuencias de qué? De haber hecho una búsqueda equivocada. Y vamos a dar una referencia acerca de eso en segunda de Pedro. El versículo, segunda de Pedro 2, capítulo 5 y 6. Y ahí está, ¿verdad? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, de lo que hablábamos, ¿verdad? Que él se había ausentado. Dice, pregonero de justicia. ¿Quién era el pregonero de justicia? Era Noé, porque él era un hombre justo, un hombre que escuchó la voz del Señor, un hombre que atendió al llamado y él comenzó a hacer, ¿verdad? Esa arca. Dice, con otras 7 personas que fueron la familia de Noé, con la cual después él repobló el mundo. Dice que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y hablábamos que también fue donde se ausentó el Señor, y la gente corrió cuando el diluvio comenzó y quería entrar al arca, pero el arca ya estaba cerrada, las puertas. El Señor ya había dado su palabra, el Señor se había ausentado. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio. ¿Y cuántos conocemos esa historia? Pero está hablando, ¿verdad?, sobre ese mundo impío del cual el Señor se había arrepentido de haber hecho, ¿verdad?, de haberlos creado. Así que el versículo que sigue, hermano, versículo 6. Gloria al Señor. Y sigue, dice, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué eran las ciudades de Sodoma y de Gomorra? Era una ciudad también impía, era una ciudad que vivía, ¿verdad?, relacionado con Las Vegas, una ciudad de pecado, una donde había libertinaje, donde había mucha distorsión, donde había mucho degenere, era una ciudad completamente perdida. Dice que las redujo a cenizas y las puso por ejemplo. Entonces ahí está el ejemplo, termina diciendo, puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, que ahí está, los que viven impíamente, siempre el juicio del Señor va a venir sobre uno, y que no tomemos, ¿verdad?, en tan poco la palabra, y que el Señor ahí está poniendo precisamente eso, para ver que las personas que viven impíamente o que vivieron, hubo destrucción sobre ellas. Entonces el versículo está claro, poniendo ese ejemplo a los que habrían de vivir. Gloria al Señor. Así es que también el hombre inicuo, habla del hombre inicuo, amados hermanos. Y el hombre inicuo se usa de una manera que indica el significado: es un hombre sin ley o un hombre que tiene maldad, ¿verdad? Como también se suele traducir como iniquidad, literalmente también significa injusticia, y traspasa también la ley, y haciendo lo que es contra ley. Ese es el hombre inicuo, el hombre injusto, amado hermano. Y dice, ¿será que yo soy injusto? A lo mejor sí, quizá usted está haciendo un negocio, y cuando está haciendo un negocio es injusto, y usted quiere tomar ventaja, y en vez quizá de darle un buen precio, le da otro precio, porque a veces en el mundo dice, así como está el sapo, está la pedrada. Usted dice, ay, este hombre tiene, y como tiene dinero, entonces yo le voy a cobrar más porque tiene. Y cuando ve una persona que aparentemente, nomás por su apariencia, dice, este hombre no tiene dinero, le voy a cobrar menos. Pero hermano, amado, déjeme decirle, Dios es justo para el hombre rico, para el hombre pobre.
Igual que lo que usted robe, ya sea en grande o en chico, para Dios cuenta lo mismo. Entonces, si estamos haciendo esa parte, si estamos caminando por el camino de la injusticia, debemos de reflexionar y decir que ese hombre inicuo es del cual el Señor hoy está hablando, que debemos de dejar ese pensamiento, debemos de dejar esos principios para volvernos al Señor y para que el Señor, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la promesa, lo que el Señor tiene para nosotros. Así de que, pero Dios dice, es el Dios de misericordia. Y más adelante dice su palabra, que si el hombre, primeramente, el hombre impío se arrepiente y deja su camino, y el hombre inicuo deja esos pensamientos perversos, que no es fácil, pero que siempre que uno se arrepiente, todo es posible cuando caminamos en la dirección de Dios. Dice que vuélvase a Jehová. Sigue diciendo en el versículo, el que se vuelve a Jehová, dice que Él tendrá misericordia, el Dios nuestro y verdadero, y será amplio en perdonar toda iniquidad, toda transgresión, todo pecado. El perdón, hermanos, es un acto de humildad. Y el perdón es para nosotros también dejar pasar lo que a nosotros nos agraviaron. O aún si hay una deuda, porque eso es el perdón, dejar pasar. Es decir, una deuda. Y el Señor deja todo eso. Todo lo que nosotros traíamos, toda esa vida que nosotros pensábamos que estaba bien, de la cual nosotros nos ocultábamos, quizá de la esposa, quizá de los hijos, quizá de los parientes o de los que están al lado del hogar, nos escondíamos, pero del Señor no. Pero el Señor dice que cuando nosotros dejamos esos caminos de perversidad, esos pensamientos, dice que el Señor dice, perdona nuestros pecados, ¿verdad? El versículo adelante, hermano, del 56:7, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que que cuando nosotros dejamos esas transgresiones, ¿verdad? Y dejamos pasar, el Señor deja pasar, pero también Él quiere que nosotros dejemos pasar. Isaías 55:6, hermano. Dice que del mismo modo, cuando nosotros dejamos de exigir que se le pague una deuda, eso es perdonar. El Señor dice que nos deja pasar esa deuda. Esa deuda de Romanos 3:27 dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gracia del Señor, pero por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es donde esa deuda el Señor Jesucristo la paga por nosotros, y nosotros de igual manera tenemos que dejar esas deudas de las personas que aún no sea nada más en que nos hayan ofendido verbalmente, sino que si aún hay una deuda, dicen, no, esa persona me debe y esa persona me debe y no me pague, no me pago, déjela pasar, hermano. Ese es un perdón, también eso es perdonar. Olvídese de eso, ¿verdad? Gloria sea al Señor, porque el Señor dice que ya justificó todo eso por nosotros. Entonces, ya terminamos, ¿verdad? Termino con esto. Amados hermanos, hay errores en la vida, ¿verdad?, cristiana, que cuestan, y esta es cuando tomamos una búsqueda equivocada. Y los versículos que estuvimos hablando y que estuvimos compartiendo, nos dimos cuenta que cuando el pueblo tomó decisiones equivocadas, hubo consecuencias para todos aquellos. Entonces, buscar al Señor en este momento, amado hermano, sería lo más esencial, y no retroceder. Dice la palabra que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted no se olvide de eso. Y no porque la iglesia en este momento esté cerrada. Usted tiene, o quizá ya puso ese altar en su hogar, en su cuarto, a lo mejor en el garaje, en la cochera, en algún otro lugar, en donde usted hace su devocional, en donde usted se inclina, en donde usted busca el rostro del Señor, para que le dé paz, para que le dé refrigerio. Buscar la presencia del Señor, eso es lo que el Señor quiere, y es tan fácil, es tan sencillo. Decíamos al principio que el buscar es buscar algo que a usted se le perdió. Es buscar, cuando usted busca algo es con un propósito. Cuando usted busca el rostro de Dios es con un propósito de que su alma sea sanada, de que tenga paz en su corazón, de que usted se olvide de los malos pensamientos, de que usted se olvide del camino del cual anduvo anteriormente. Entonces, ¿acaso es más fuerte, amado, su temor o su miedo de ser infectado, amado hermano, en esta temporada, en este tiempo? ¿Por qué? Porque hay angustia, hermano, porque hay incertidumbre, porque duda. Si usted cree en el Señor y tiene fe, entonces no dude, no se atemorice,
busque al Señor, dice, mientras pueda ser hallado, amado hermano. Hoy es el día, hoy es el tiempo de buscar a Dios, tener un encuentro en medio de la angustia. Si usted, amado hermano, no ha tomado esa decisión de buscar al Señor, hoy es el día. Tome esa decisión y busque al Señor y permita que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Acérquese, reconcíliese al Señor si se apartó. Y si usted no conoce al Señor y quiere usted que oremos por usted, llame a los teléfonos que están en pantalla. Y no importa si el mensaje ya pasó, si el mensaje ya es de un día, de 2 días o de 3 días, ahí está el teléfono. Usted busca ese teléfono y va a haber oración por usted. Si usted se quiere reconciliar, si usted quiere que sea inscrito en el libro de la vida y quiere arrepentirse, quiere entregarle su vida al Señor, usted búsquelo, amado hermano. Que el Señor dice que es grande en misericordia, es amplio para perdonar, pero debemos de buscarlo. Así que, Señor, amado hermano, ese es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dice que cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos. Hoy es el día, tome esa decisión. Aparte su mente de toda incredulidad, su corazón, no lo endurezca. Escuche la voz del Señor. Escuche la voz del hermano que le ha instado, que le ha sugerido, que ha orado por usted para que usted se acerque al Señor. Esa es nuestra oración. Que todos lleguen al arrepentimiento, que todos conozcan al Señor. Claro que vamos a luchar, claro que todavía va a haber pruebas, pero con el Señor todo es posible. Usted que me escucha necesita esa oración, amado hermano, y quiere confesar al Señor, puede hacerlo. Dice que si confesara usted con su boca y creyera en el Señor, que fue resucitado, amado hermano, usted será salvo. Porque dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Nosotros somos boca del Señor a través de su palabra, ¿verdad? Porque somos portadores. Y en esta noche, amados hermanos, pues les damos gracias a todos los que nos escucharon. Y si usted en este momento decide llamar, llame, amado hermano, no se va a arrepentir. Llame y haga esa confesión. Que para su casa, para su corazón, para su familia, el Señor traerá propósitos de bien y no de mal. Gloria al Señor. Y nos despedimos y estamos ubicados, para los que están cerca, aquí en Apla, aquí en Ontario, aquí en Chino. Estamos ubicados en la ciudad de Montclair, entre la Benson y la Hall, y son bienvenidos. Ahorita la iglesia está cerrada, amados hermanos, pero va a estar abierta por fe en el nombre del Señor. Y los invitamos, porque quizá a lo mejor predicamos y decimos, ¿de dónde es esa iglesia? Aquí estamos. Y para los que no están y están lejos, estamos en el sur de California. Y todos son cordialmente invitados por sus pastores, ¿verdad? Y por estos portadores de la palabra. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Damos por terminado este servicio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Poniendo, Señor, como principio el buscarte a ti en todo tiempo y ponernos, Señor Padre, como prioridad. Señor, ¿a quién buscaremos, Señor? ¿A dónde iremos, Padre? Si hemos visto, Señor Padre, que lo que nosotros buscamos fue, Señor Padre, un camino de equivocación, un lugar equivocado. Pero hoy, Señor, que te hemos encontrado, nos hemos dado cuenta que ese era el camino, Señor, en el cual tú desde muchos años atrás nos habías, Señor Padre Santo, asimismo invitado. Hoy hemos, Señor, glorificado tu nombre y hemos expuesto tu palabra, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Que la palabra, Señor, que hoy se leyó, Señor Padre, que primeramente fue para mí, Señor, de la cual he aprendido, Señor, de lo que tú instas, de lo que tú quieres para buscarte diariamente conforme sea, Señor, los propósitos eternos de tu palabra. Siga, Señor, palpando en mi corazón y no se aparte de mí, ni tampoco de todos mis hermanos y hermanas que han creído y que siguen, Señor Padre, en las redes sociales. Siguen buscando tu rostro, siguen buscando tu palabra, tu dirección, Señor. Síguelos bendiciendo en gran manera. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas.
Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. 11, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. 12, no habrá escuela infantil. 13, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. La iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor.